al borde del precipicio. Así ha sido siempre mi vida, frenando, ocultando y mirando hacia otro lado. Jamás me he avergonzado de mis sentimientos, pero esa clase de vida no me la podía permitir. Era una mujer casada, con un hijo y con una familia tremendamente homófoba y clasista. Tenía que mantener esos instintos asquerosos fuera de mi mente, unos instintos que me he permitido sentir, que me han llevado a la felicidad, a la verdad, a mí. No tenía ni idea de lo que puede limitar el miedo. Y así sucedió, en una conversación con Rodrigo que lo cambiaría todo, en la que él expuso en voz alta lo que yo sentía cuando me rendía a la verdad. Lo que más me pesa no son los 20 años de vivir una vida que no me correspondía, sino el hecho de tratar a mi hijo como mis padres hicieron conmigo. Tuve la suerte de que, sin saberlo, aprendió a convertirse en un hombre respetuoso y tolerante. Un hombre con la valentía de luchar por los dos, de luchar por madres, por jóvenes y mayores que son diferentes a lo que la sociedad indica como normal. Me llamo Rosa. Tengo 45 años y soy lesbiana.